Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es... El punto sobre la historia. Dicen que la belleza está en el interior y que a veces hay que mirar un poquito por debajo de la fachada. Hoy nos metemos bajo las faldas de Madrid. Nos vamos a dar una vueltecita por el metro de Madrid. Ya sabéis, de estación en estación y tiro porque el metro tiene historia a mogollón. Estas venerables piedras forman parte de la fuente de los caños del Peral. Se conserva la fuente, se conservan los caños, el Peral lamentablemente no se conserva. Desde el siglo XVI, esta fuente recogía y distribuía las aguas del arroyo de la calle del Arenal, que llegaban hasta aquí. Hoy no os podéis imaginar el pedazo de barranco que había en esta plaza. Con las obras de canalización y la construcción de la fuente se arregló un poco esta zona que era literalmente un vertedero. El agua salía por 6 caños, donde esperaban los aguadores con sus cántaros y alcorcón. Y aquí practicaban el chismorreo, que si mira qué patillas se ha dejado ese. Que si mira que para mí la barriga de la Dolores no he de comer panceta. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Junto a las piedras hay 6 maniquíes muy pintones. Claro, es que estamos en ópera. Y estos son algunos de los trajes de las representaciones que se hicieron en el Teatro Real desde 1816. Quedáis avisados, un día de esto nos venimos arriba y nos hacemos un dueto. La historia es un punto. Os voy a contar un poco qué es todo esto, que la verdad es que es un entorno espectacular. Estamos en la estación de Príncipe Pío, que enlazaba Madrid con la frontera francesa. Antiguamente, bueno, y hasta hace muy poco se llamaba Estación del Norte. ¿Y por qué? Pues debido a que la construyó una compañía que era la Compañía Ferroviaria del Norte, que era de capital francés. Pero os voy a contar una cosa. ¿A que no sabéis qué es Príncipe Pío? Príncipe Pío, un príncipe. Y bastante pío. Y pío. Bueno, pues ni más ni menos, era Francisco Pío de Saboya y Moura. Era un aristócrata italiano que ayudó a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Por su arrojo y por su valentía, pues Felipe le concedió el Toisón de Oro y también le concedió de ser capitán general en Cataluña. Fíjate qué curioso. Pero ganó mucho dinero. ¿Y qué hizo con ese dinerito? Lo invirtió en terrenos. En terrenitos. En terrenitos. Y uno de ellos fue este. Una de las propiedades de Francisco Pío de Saboya fue uno de los escenarios de los fusilamientos del 3 de mayo, del maestro más importante que hemos tenido en la historia de la pintura, que es Goya. Por cierto, sabéis que el 2 de mayo fue el alzamiento y el 3 el fusilamiento. Y se dice
que Francisco Goya estaba él ojeando y viendo, y de ahí se inspiró para recrear ese fabuloso cuadro que inmortalizó a través de su lienzo. Bueno, también deciros que también esta estación estuvo cerrada durante mucho tiempo hasta que se hizo una gran remodelación. En la actualidad es un importante nudo de transporte. Aquí hay metro, que hay estación de tren, de autobuses. Aquí está todo donde se mueve Madrid. También, que esto también es muy bueno para las chicas, que hay un centro comercial, que hay tiendas y muchos restaurantes. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que vengo puntera? Con el uniforme puntero de arriba abajo, así da gusto. Sí. Este señor tan leído es Gregorio Marañón. Además de ser escritor y periodista, fue el mejor médico de España. Era famosa su capacidad para diagnosticar a simple vista. Cuentan que una vez un paciente entró en su consulta y don Gregorio, casi sin mirarle, le dijo: quítese usted el bigote y ya verá cómo mejora. El paciente lo hizo y volvió a los pocos días tan sano como sorprendido. Natural, le dijo el doctor Marañón. Es que el problema era el tinte que se había dado en el bigote, que era venenoso. Pues va a ser eso. Marañón fue un intelectual pata negra, estuvo muy metido en política y fue miembro de las Reales Academias de Historia, de Medicina, de Bellas Artes y de Ciencias Exactas. ¡Toma ya! Y hoy en día, ¿qué tenemos de don Gregorio Marañón? Una estación de metro de las líneas 7 y 10. Ay, el punto sobre la historia. Hola amigos, soy Richie Castellanos, organizador de eventos, y os voy a contar quién es Alonso Cano. Quiero que sepas que era el camarón de la pintura, un genio internacional. ¿Tú sabías que Alonso Cano era compañero de clase de Velázquez? Le gustaba a las mujeres más que un tonto y un lapicero. Era como Julio Iglesias, le gustaban a las mujeres, el vino, era un canalla, un truán. Se casó con una viuda muy rica, vivió muchos años de ella, y la pobre falleció. Y se casó con una niña de 13 años que fue el amor de su vida. Vivía en una de las tierras míticas de Andalucía, que es Sevilla, donde está mi gran amigo Curro Romero. Dice la leyenda que tuvo una pelea contra otro pintor. Él le metió la espada y le partió el corazón, evidentemente. Entonces se tuvo que venir a Madrid a vivir. Pero lo cierto es que vino porque Velázquez le mandó un WhatsApp y le dijo: vente pa' Madrid, vente Joseli, y le esperó allí con los Ketama, de aquí a Ketama. Bueno, aquí en los madrileños se lo pasó muy bien con Gabino Diego, Pedro Almodóvar, José Mota, Santiago Segura, los Moranco, Julio Iglesias, bueno, todos los amigos universales que tenía en ese momento, y se lo pasó tan grande que se quedó endeudado, se quedó sin tabaco, y lo más probable es que se fuera al colegio. Sabéis que el colegio es la cárcel y sin tabaco es Monis de nunca más de Gisbon. Un buen día, que era un mal día, acabó su mujer en la cama apuñalada, como unas 15 puñaladas. ¿Qué pasó? Se barajan dos opciones. Una, que Alonso Cano contrató al vecino de su casa para matarla y hacerle de Anthony Perkins en psicosis, tuí, porque decían que su mujer tenía un amante bandido de Miguel Bosé. Corazón malherido. Y la otra opción fue que su ayudante se enamoró de su mujer y, como no le hacía ni caso, la mató a la pobre. Alonso Cano le detienen, le torturan y al final le soltaron. No hubo pruebas
y se quedó solo. Y ahí acabó la historia de Alonso Cano, el mítico ingenio universal, que lo he contado a mi manera, como decía Frank Sinatra, my way. Y esto me lo enseñó otro genio de este siglo, Paco Lucía. Va por ti, Alonso Cano. Hasta 1922 esta glorieta se llamó la Glorieta del Cisne, pero a partir de entonces se rebautizó con el nombre de Glorieta de Rubén Darío en honor a este pedazo de poeta. Además de inventarse el modernismo, fue embajador de Nicaragua en España. Que digo yo, ¿cómo negocia un embajador que escribe versos? Señor ministro, niego su propuesta, es usted un fistro. He ahí mi respuesta. Aquí en España, Rubén Darío cultivó la amistad de todos los escritores del momento, los hermanos Machado, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, todos. Valle Inclán era muy fan de Rubén Darío y dijo de él: Rubén tiene todos los defectos de la carne, es glotón, es bebedor, es mujeriego y es holgazán, pero posee todas las virtudes del espíritu. Es bueno, es generoso, es sencillo y es humilde. La relación con Unamuno fue, digamos, especial. Rubén Darío le trataba siempre cordialmente, pero un día a Unamuno se le calentó la boca y dijo de Rubén: a Rubén Darío se le ven las plumas de indio de debajo del sombrero. Cuando Rubén se enteró, le envió a Unamuno una nota muy diplomático en la que le decía: es con una pluma que me quito de debajo del sombrero con la que escribo. Y muy educadamente se despedía diciéndole: sea usted justo y bueno. Cuando murió Rubén Darío, Unamuno, arrepentido, escribió un artículo desgarrador que se titulaba Hay que ser justo y bueno, Rubén. Va a tener razón. El punto sobre la historia. Esta calle y esta estación deben su nombre a un príncipe, al príncipe de Vergara, conocido en su casa como Baldomero Espartero. Fue un político y un militar del siglo XIX. Él iba para religioso, pero colgó la sotana cuando se enteró en 1808 de que los franceses venían a invadirnos. Fue la guerra de la independencia, la de ellos contra nosotros. Se ve que le fue cogiendo gustillo al combate porque unos añitos después se fue a América a luchar en otra guerra de la independencia, la de ellos contra nosotros. Parece mentira que un militar de tal bravura pasase a la historia por algo como esto. 9 de cada 10 historiadores no aprueban la recreación de este abrazo. El abrazo de Vergara entre el general Espartero, isabelino, y el general Maroto, carlista, puso fin a la primera guerra carlista, que fue una cosita de, venga, nos damos un abrazo y aquí no ha pasado nada. Espartero tuvo una vida muy ajetreada. Tras el abrazo de Vergara se metió en política. Lo primero que hizo fue echar a María Cristina, la regente. Y como no encontraba a nadie mejor para sustituirla, dijo, no pasa nada ya, si eso me pongo yo. Y se puso de regente. Bueno, como buen personaje del siglo XIX, se pasó toda su vida política entre unos y otros, entre liberales, monárquicos, republicanos, conservadores, progresistas, y acabó hartico de todos, así que llegó un momento en el que se retiró. Cuando Prim estaba como loco buscando rey, se acordó de Espartero y dijo, hombre, Espartero, he pensado que esto te viene que ni pintado. Baldomero dijo que tururú, que esto era un marrón importante. Cuando llegó el rey Amadeo de Saboya, este le concedió a Espartero el título de príncipe de Vergara y el tratamiento de Alteza Real, en recuerdo de aquel famoso abrazo. El punto sobre la historia.
Estamos en la estación de Goya, un pequeño museo que tenemos en el metro de Madrid. Los grabados que tenemos justo ahí son los caprichos de Goya. Son una serie de 80 grabados que hizo Goya en la época en la que empezaba él su enfermedad y que fue la que le dejó sordo. No sé si lo sabíais. Pues ahora que nos lo cuentas tú, sí. Sí. Los caprichos básicamente es como una forma que tenía Goya de meterse con todos los prejuicios que había en el antiguo régimen, en finales del siglo XVIII. Y era como si fuera la revista del Jueves de esa época, ¿sabes? Porque hace como una crítica de lo establecido y se mete un poco con el clero y la nobleza, tal, bueno, pues un poco con el antiguo régimen. Por miedo a las represalias, la Inquisición, Goya cedió todas las planchas y estampas a Carlos IV de todos los que no pudo vender. Claro, así se quitaba de líos. Para quitárselas del medio, dijo, digamos. yo aquí no he hecho nada. Y justo en la parte de aquí lo que tenemos son la serie de tauromaquia, que a Goya le encantaban los toros. Hizo, con estos grabados, como si fuera el reportero de su época. Fue capaz de transmitir cómo era el arte de la tauromaquia en aquella época y eso que nos llega hoy en día. La verdad es que esta serie pasó sin pena ni gloria. No vendió ni uno, ¿no? Así, el pobrecito. Y lo que también tenemos en esta estación, que la gente no lo sabe, son los disparates, que fueron una serie de grabados que hizo Goya al final de su vida. Ya dio rienda suelta a su imaginación, primera etapa de Fernando VII, y era de todo. O sea, imágenes de monstruos un poco disparatadas. Las pintó en la Quinta del Sordo, junto con las pinturas negras. Y no se llegaron a publicar hasta 40 años después de su muerte. La parte buena de Goya es que tenemos una serie de grabados aquí, en el pleno metro de Madrid. Es una forma de acercarnos al arte y de pasaros por esta estación, que, bueno, invitamos a todos a que vengan, ¿no? Pues sí, aquí la tenéis. El punto sobre la historia. Estamos aquí en la estación de O'Donnell porque vamos a hablar del siglo XIX. El siglo XIX es una locura, es como esto, un cubo de Rubik, pero las cosas no tienen como mucho sentido y todo parece que está como muy descolocado. Eso es lo que le ocurre al siglo XIX. Así es. Por eso estamos aquí en O'Donnell, para que todo veáis que cobra sentido y todo tiene un porqué. ¿Quién era O'Donnell? O'Donnell venía de una familia irlandesa de militares, siempre trabajaban para la monarquía española. Estamos en la época de Fernando VII. Fernando VII se marcha y hay dos posibilidades: su hermano, Carlos María Isidro, o su hija, Isabel II. Guerra en ese momento. Se pelean. O'Donnell se pone del bando de la reina Isabel. Es curioso porque sus hermanos y su padre están justo del bando carlista. Coge. ¿Una? Sí, coge una. Da igual. Y vamos a coger otra. Ya tenemos a la reina Isabel II. Enséñale a la reina Isabel II que lo ve. No podía reina ser. Isabel II, reina de corazones, perfecto. Eso no lo tenía que haber dicho, pero da igual. Ahí, no te preocupes, son cosas que pasan. Ya tenemos a nuestro amigo O'Donnell, fírmalo y escribe por O'Donnell, porque para eso estamos en la estación de O'Donnell, que era un personaje imprescindible. firmo aquí. Vale. Y luego tenemos a la reina. La pongo. Sí. No firmo ni nada. Si quieres firmar, No. Que bueno, firme, espera. He firmado. Fírmala, para que no pienses. Tú fírmala. Tenemos a la reina Isabel II, que tenía mayoría de edad con 13 años, ¿vale? Que era una mayoría de edad, como decimos, un poco De aquella manera. de aquella manera, ¿vale? Regencia, la reina en ese momento, la que gobierna más bien, no es Para que no la veas. realmente la que gobierna durante, cuando ella es joven, en la regencia, es la madre, que reina madre sería así como la reina esta negra, ¿vale? Que esta Esta es María Cristina. esta es María Cristina, que es la que gobierna, ¿vale? La negra. La negra, que es la que tiene. Luego viene Espartero y posteriormente llegaría con la mayoría de edad, 13 años, Isabel, segunda. segunda. Ahí estamos. Isabel II, que es la que está colorada con la firma, ¿vale? Sí, ahí está, Isabel II otra vez. Luego vendría O'Donnell. O'Donnell es un personaje, como hemos dicho, imprescindible. Y aunque no lo penséis, es un personaje que está constantemente en la historia. Metido ahí, ¿no? Está dentro. De hecho, pon la mano. Lorenzo, dime para cuando tú quieras. Para. Y paras en O'Donnell. Es curioso, por eso estamos en esta parada, ¿vale? O sea, es justo el sitio, porque O'Donnell es un personaje que está en todos los momentos. Está desde las guerras carlistas para que suba el gobierno Isabel, está posteriormente cuando llega la década moderada, que son 10 años, y en ese momento, cuando acaban los 10 años, que sale O'Donnell con la Vicalvarada. Y después de la Vicalvarada, ¿qué viene? El bienio
Progresista. Progresista. ¿Y cuánto dura el bienio progresista? Como todos los bienios, 2 años. 2 años. Año 57. O'Donnell, ¿qué le pasa? Que deja de ser O'Donnell. ¿Y O'Donnell qué le ocurre? Se muere. Que muere. Y cuando O'Donnell muere, ¿qué pasa en ese momento? A partir de entonces. A ver, yo te lo repito. O'Donnell no puede estar vivo porque se ha muerto, ¿vale? Si se ha muerto, no está vivo, ¿vale? O'Donnell muere. Otra vez. Otra vez. Cerramos la mano, que lo pongo fácil. ¿Qué pasa cuando O'Donnell muere? A ver, O'Donnell, que ha sido el freno para mantener a Isabel II en el poder, pues en cuanto muere O'Donnell, al año siguiente se monta la gloriosa revolución. Se monta la gloriosa revolución y Isabel II... Adiós. Adiós. Muy buena. Abre. El que muere no es O'Donnell, es Isabel II y por eso nos hemos quedado sin Isabel II porque se queda sin ese gobierno, porque al morir O'Donnell nos quedamos sin Isabel II. Es lo que pasa. Está clarísimo. Sainz de Baranda, chunda, chunda, Sainz de Baranda, chunda, chunda. Sainz de Baranda Chunda Chunda fue el primer alcalde constitucional de Madrid. Antes de él, los mandamases municipales se llamaban o corregidores o presidentes del cuerpo municipal. Bueno, el término alcalde mola mucho más, las cosas como son. Sainz de Baranda fue alcalde de Madrid 2 veces. La primera de ellas durante la Guerra de la Independencia contra los franceses. Ya sabéis que los franceses vinieron, los echamos a patadas y volvieron otra vez. Pues bien, cuando se empezó a decir que igual volvían los franceses, el corregidor y su segundo de a bordo lo vieron tan chungo que salieron por patas. Sainz de Baranda, chunda, chunda, se quedó en Madrid, estuvo a la altura, dio el do de pecho, dijo, no preocuparse que ya me quedo yo de alcalde de Madrid y aquí no ha pasado nada. Cuando vio que no podía defender la ciudad, se vistió de gala, se montó en su caballo y salió a buscar a los franceses. Cuando los encontró en la puerta de Toledo, les dijo, franceses, que dimito. Ganamos la guerra a los franceses, volvió Fernando VII y empezó a perseguir liberales. Sainz de Baranda se libró por los pelos, se libró, pero tuvo que dejar el ayuntamiento. Durante el trienio liberal, el pueblo de Madrid se echó a la calle para aclamar a Sainz de Baranda Chunda Chunda como alcalde. Fernando VII juró la Constitución con aquel famoso trágala, trágala, y diciendo, marchemos, yo el primero, en fin, unas cositas que decía él. ¿Quién creéis que presidió ese acto? Sainz de Baranda. Luego Sainz de Baranda ordenó que la pepa se leyera en todas las iglesias, que repiquetearan las campanas y que se soltara a todos los presos de la Inquisición. Como os podéis imaginar, a Fernando VII y los poderes fácticos de la Iglesia esto no les gustó un pelo, así que nuestro Sainz de Baranda fue nombrado persona non grata. También os podéis imaginar que tras la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, Sainz de Baranda acabó en el exilio, que le duró hasta la muerte de Fernando VII. ¡Qué gran pérdida para la nación! Bueno amigos, con estos antecedentes, ¿se merece o no se merece una estación con su nombre? Sainz de Baranda Chunda Chunda, Sainz de Baranda Chunda Chunda, Sainz de Baranda Chunda Chunda, Sainz de Baranda Chunda Chunda. El punto sobre la historia. Nos encontramos ahora mismo en la nave de motores del Metro de Madrid, de Pacífico. Os he traído aquí porque dentro de las competencias de mi trabajo gestionamos los museos de metro. Esto es algo original, es algo único en el mundo. Es una central eléctrica de reserva con 3 motores de barco como los del Titanic, de transatlántico, de segunda mano además, es decir, que ya han estado por ahí circulando, cuyo cometido consiste en que el metro nunca se parara. Estamos hablando, imaginaros, de hace casi 100 años, de 1922. Las compañías eléctricas que suministran la energía metro dependen del clima, es decir, si llueve se genera, si no llueve
nos podemos encontrar con que no hay. Entonces, Metro y otras empresas deciden generar su propia energía. Se decide en 1922, después de una época de sequía, se inicia en octubre la construcción y ya en el verano de 1923 entra en funcionamiento el primer motor. ¿Qué ocurre con la central? Hemos dicho que es de reserva. No podía entrar nunca en competencia con las compañías suministradoras. Pero en un momento determinado, estas compañías, sobre todo en la época de la posguerra, no pueden garantizar el suministro a Madrid y piden ayuda a Metro. Es decir, desde aquí se ha estado suministrando a Madrid energía. Funcionaba por gasoil. El arranque por aire comprimido y funcionaba con diésel, son motores diésel. Se generaba corriente alterna a 15.000 voltios y a través de los transformadores que se encontraban al fondo y de unas conmutatrices que podemos ver ahí, se transformaba en continua a 600 voltios, que es la que llegaba a Metro, tanto para que circulara el metro como para el alumbrado en las estaciones. ¿Se podría poner en funcionamiento? Podríamos ponerlo en funcionamiento sin ningún problema. Eso en cuanto a la parte más técnica. En cuanto a la parte arquitectónica, nos encontramos en un edificio también de Antonio Palacios. Nos encontramos con detalles como nos encontramos en Chamberí, muy característicos, ¿no? Porque Antonio Palacios decía que cuando tú ves una obra, tienes que saber a quién pertenece. Él hablaba de esas huellas dactilares, ¿no? Muy típicas. Antonio Palacios era muy amante de lo que había pasado en Grecia, en Roma. Decía, con unos simples trazos, lo que tienes en la cabeza lo tienes que llevar a la práctica. La nave de motores de Pacífico es uno de los elementos del patrimonio industrial más desconocidos. Es un elemento que consideramos único en el mundo. No hemos encontrado otro igual y, por supuesto, ningún motor de este tamaño. Se puede visitar de manera gratuita jueves, viernes, sábados y domingos. Volviendo a lo que decía Antonio Palacios, una dieta, si nos la pone el médico, está bien, pero eso de someternos por capricho a una dieta artística de la que podemos disfrutar, no debemos hacerlo. Esta es la estación de Miguel López de Legazpi, todo un conquistador. De territorios, no de señoras. Bueno, que igual también. Este gran marinero fue uno de los conquistadores de las Islas Filipinas, donde fundó la ciudad de Manila, que es un concepto que a los madrileños nos suena por el mantón. A Legazpi le dio por morirse allí, en Manila, más pobre que las ratas. Lo más cachondo es que Felipe II le había nombrado gobernador vitalicio y capitán general de Filipinas, con un sueldazo de 2.000 ducados. Las Islas Filipinas se llaman así por Felipe II, pero vamos, que se podrían haber llamado Legazpinas perfectamente. El punto sobre la historia. Si te pones a agujerear una ciudad como Madrid, lo más normal es encontrar restos del pasado. Pero lo que se encontró en esta estación de Carpetana no se lo esperaba nadie. Uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la región. Aquí había restos de 15.000 animales con una antigüedad de 14 millones de años, cuarto de hora arriba, cuarto de hora abajo. Y todos ellos eran madrileños. Y aparecieron así, como quien no quiere la cosa, durante los trabajos para construir 6 ascensores. Pertenecen al Mioceno medio y hay animales de especies como el Anquiterium, Amphictyon y Keriogaster, que digo yo, si los llevamos a todos Pokémon y acabamos antes. Carpetana es un museo subterráneo que merece la pena. Ven, visítalo y disfrútalo, aunque no vayas a coger el metro. Pero esto, amigos, no da para más. Hasta aquí nuestro programa especial por el Metro de Madrid. Estamos preparando un programa en verso, que va a ser la caña de España. Os esperamos en la ruta que viene del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid.